Bueno, señores, estamos de vuelta. Hoy la doctora Balbuena, oncóloga clínica, nos acompaña. Doctora, hablar de cáncer, por ejemplo, en la mujer, usted dice que hay una condición, ¿verdad? Una situación hormonal que la hace más propensa a padecer cierto tipo de cáncer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el caso del cáncer de mama también se ve en el hombre. ¿Por qué razón? Eh, Siendo la mama, y aunque existe el tejido mamario en el hombre, pero siendo por mucho el cáncer de mama más frecuente en la mujer. ¿Por qué también aparece en hombres? Sí, mira, como ya he dicho en ocasiones anteriores, el cáncer es un conjunto de factores, ¿verdad? Y como que van sumando puntos para que se desarrolle como tal. Ujú. En el caso de cáncer de mama, aparte, y en general de todos los cánceres, aparte de todos los factores que conocemos, que si el alcohol, que si fumar, que si el sedentarismo, la mujer tiene un ambiente hormonal diferente al hombre. Entonces, hay teorías que respaldan que el cáncer de mama está altamente relacionado con desregulaciones de ese ambiente hormonal. Entonces, en el caso de la mujer sí está altamente relacionado. En el caso del hombre, tiene algo más que ver con antecedentes familiares, con mutaciones genéticas, como dije. Recuerden que el cáncer es una sumatoria de puntos. El hombre quizás no tiene este ambiente hormonal que tiene la mujer, pero sí un hombre que viene con una mutación genética hereditaria o que tiene muchos antecedentes familiares de cáncer de próstata, cáncer de mama en su familia, sí puede padecer cáncer de mama. Correcto. Bien. En el caso, doctora, del cáncer, usted decía que cuando se produce, y es una pregunta muy, digamos que válida, que hace la población, ¿por qué se produce el cáncer? Usted decía que son una especie de sumatoria de puntos que se van dando, pero explíquele a la población, a nuestra, cuáles son las condiciones que se dan para que el cáncer aparezca. Bien, lo primero es saber que las células normalmente nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, hay teorías que respaldan que ante agentes agresores, ya sea externos o internos, estas células pueden cambiar su evolución natural, ya sea cambiando de forma, cambiando su función, Que y es no es lo que debería que ocurrir, sino, no es lo que debería ocurrir. sino que ellas, pues al nacer, que crezcan, Cumple, ellas que to- cumplan su etapa y que se mueran. Exacto, todas las células tienen un ciclo vital, tienen Ujú. una función que viene determinada genéticamente. Sin embargo, ante la exposición de agentes agresores, sean internos o externos, estas células pueden cambiar de forma, cambiar de hábitos, cambiar su ciclo de vida. Entonces Y cambia eso, entonces su esquema, ¿no? y eso predispone a que se vuelvan malas. Eso se llama un mecanismo de adaptación celular. Es Exacto. decir, que ellas hacen lo que sea para sobrevivir y a veces eso que hacen para sobrevivir, si se perpetúa en el tiempo, pues la convierte en malas. Ya. Y eso. Entonces, hay, por ejemplo, hay algunos genes que conspiran con nosotros, que se le llaman oncogenes. ¿Lo tienen algunas personas? ¿Lo tenemos todos? ¿Cómo es el tema? No, no, en realidad todos tenemos los mismos genes. Sí. Eso es así, todos tenemos los mismos genes. Lo que pasa es que ante los agentes agresores, algunos se mutan o algunos se alteran y nuestras células son como soldaditos que, o sea, son dirigidas por genes. Ujú. Entonces, si tú tienes un gen alterado o un gen mutado o un gen corrompido, pues esta célula probablemente también su función sea corrompida, sea alterada y tal. Bien. Doctora, usted ha hablado de que cuando tocamos el tema de cáncer, no podemos hablar de prevención. Solo en el cáncer de cervicuterino, que ya explicábamos que tenemos ahí una vacuna contra el virus del papiloma humano. El chequeo constante con el ginecólogo también puede ayudar a prevenir células que pueden ser sospechosas de manera temprana. Pero me llama mucho la atención lo que mencionaba con relación al cáncer de ovario. Y aprovechando que hoy conmemoramos el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Ovario, hablar de cómo podemos quizás identificar tempranamente. Tenemos el chequeo ginecológico. En ese chequeo ginecológico, ¿qué pruebas puedo mandar a hacer a esa paciente? ¿Qué tipo de revisión puedo hacer en consulta para identificar tempranamente este tipo de patología? Mira, lastimosamente en el cáncer de ovario no hay nada como tal que yo pueda hacer para prevenir la enfermedad.
Esa es la realidad. Claro. Sí, lo que hay es, o un empoderamiento, lo que se busca es, nosotros como red médica, es que la mujer tenga mucha conciencia de sí misma, de su cuerpo y de lo que se siente. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de mujeres con cáncer de ovario refieren haber tenido síntomas en los últimos 6 meses previos al diagnóstico. Síntomas como Es como ¿cuáles? dolor pélvico, sensación de plenitud o dolor de la panza, de la barriga. Entonces, si estos síntomas son muy persistentes, llámese 3 veces a la semana, eso es lo que describe la literatura, 12 veces al mes, esta mujer necesita ir a un chequeo ginecológico. En ese chequeo ginecológico, lo ideal es al menos solicitar una sonografía pélvica y abdominal para evaluar. Ahora, decirte que hay un método fidedigno que puede evitar o nos puede ayudar a detectar esta enfermedad más temprano, realmente no. Lo que hay que estar es muy consciente de nosotras, de cómo nos sentimos, de si hay un síntoma muy persistente en la semana, en los meses, acudir a un chequeo médico. Ya. ¿Cuántos chequeos debe hacer la mujer, por ejemplo, durante un año, si no está en estado de embarazo, doctora, con su ginecólogo, por ejemplo? ¿Cuántas veces debe verse? El estándar es que tú tengas un chequeo al año con tu ginecólogo. Y esto empieza, o sea, los chequeos empiezan preferiblemente al momento de esta mujer iniciar vida sexual. Recordando que un chequeo ginecológico no solamente es que te hagan el Papá Nicolau, hay una revisión de las glándulas mamarias, genitales externos, también se aplica a realizar sonografías para ver los órganos reproductores internos y tal. Sí. Ahora bien, si esta mujer tiene alguna condición, lógicamente, podemos decir que hasta 2 veces al año. Y una mujer que no haya iniciado su vida sexual, digamos, es una mujer que se abstuvo de práctica sexual, nunca ha tenido contacto sexual, esa mujer entonces, ¿qué hacemos con ella? No, igual debe tener al menos un chequeo ginecológico al año, porque a mí me gusta decir que... ¿A partir de qué edad? En el caso, por ejemplo, de que no tenga inicio sexual. A partir de la mayoría de edad. Okay, a partir de la 18 mayoría años de tiene edad, toda persona debería tener un chequeo médico al año. Exacto. Un chequeo médico al año. Claro. Doctora, a mí me preocupa un poco, usted mencionaba... Vamos a darle chance, Liz. Sí, a hay la personas gente. que han estado Claro, llamando y no nos estamos dando cuenta. 809-682-9850. 809-682-9850. Estamos a nivel nacional y a nivel internacional. 1-833-380-0062. 1-833-380-0062. La línea internacional 809-682-9850. Recordarle que la doctora Lisbeth Balbuena la encontramos en la Red Oncológica Dominicana Integral en Gascue, en el teléfono 809-682-9459. Buenos días. Buenos días. Adelante. No, ¿es el programa de la...? No, tiene que enfocar mejor. Adelante, doctora, usted mencionaba que el tema hormonal se constituye en un factor que puede predisponer a la aparición de cáncer en la mujer. Entonces, me preocupa porque hay muchas condiciones, justamente tratamientos ginecológicos que están basados en tratamientos hormonales. ¿Se constituye esto entonces en un factor adicional que puede poner en riesgo a esa mujer de padecer cáncer? Mira, hablar de ambiente hormonal y la mujer es un tema complicado. Sí. Sí, hace muchos años atrás, el tema de las terapias de reemplazo hormonal en las mujeres posmenopáusicas, incluso había una teoría de las terapias para fertilidad que tenían cierta asociación con cáncer en la mujer. Sin embargo, ninguno de estos factores está 100% demostrado para todos los cánceres. Me explico. Si bien es cierto que los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia son factores de riesgo para cáncer de mama, no necesariamente son factores de riesgo para cáncer de ovario o no están claros. Okay. O sea, es complicado. Depende del tipo de tumor del que estemos hablando y ya la medicina ha evolucionado mucho. Ya no tenemos estos agentes tan agresivos que tenían altas cargas de estrógeno o que sometían a la paciente a picos de hiperestrogénicos, entonces eso ha cambiado mucho.
Claro. Ujú. Doctora, en cuanto a cáncer de vagina y vulva, que no se habla tanto, se habla mucho de cáncer de mama, se habla mucho de cáncer cérvico-uterino, pero estos en particular como que no se mencionan mucho. ¿Cuáles son los factores que pueden predisponer a estos tipos de cánceres de manera particular y los síntomas que pueden provocar? Sí, son tumores muy poco frecuentes y están muy asociados también a la infección por el virus del papiloma humano. Claro. El tema está que, por ejemplo, el cáncer de vulva usualmente empieza con lesiones que son tan visibles que muchas veces con la extirpación temprana lo agarras pequeñito, porque es una lesión que está muy visible en tus genitales, lo agarras tempranito y la paciente no se complica más. El tema se vuelve complicado cuando es una paciente inmunocomprometida o es una paciente infectada por una cepa de alto riesgo de HPV que nunca se ha tratado o que no ha tenido chequeos ginecológicos regulares. Entonces ahí se complica, pero es son tumores muy raros. Y más que recuerden que el virus del papiloma humano tiene cierta afinidad con las células del cuello uterino. Exacto. O sea, no tanto de vagina y de vulva. No es que no puedan sembrar, no es que no puedan hacer una neoplasia de estos lugares, pero atacan su más. afinidad es con las células del cuello uterino. Por eso es que, aunque el hombre también puede infectarse de HPV, porque esto es una infección de transmisión sexual, no hay tanta morbilidad para el hombre. Exacto. Por es la afinidad del virus con estas células del cuello uterino. Con esas células a nivel del cervix. Doctora, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, decimos que hay una posibilidad de prevenir uno de los cánceres más frecuentes y prevalentes en nuestra América Latina, en el caso del cuello uterino por la presencia de la vacuna. ¿Qué hace falta para nosotros empezar a tener, digamos, una generación con una disminución en este tipo de cáncer? Que tenemos vacuna, tenemos mujeres, ¿y qué nos hace falta entonces? Divulgación de la información, conocimiento, o sea, estamos lastimosamente, esta clase de información no se divulga como debería. O sea, aquí cualquier noticia de cualquier otra cosa probablemente llega hasta los rincones más recónditos del país, pero la información de que hay una vacuna disponible para esta enfermedad, gratuita por salud pública, esto casi no llega. Entonces, hay un tema de mucho desconocimiento. Te puedo decir que hasta personas con cierto nivel educacional ni siquiera saben que existe la posibilidad para sus hijos de esta clase de vacunas. Y también entiendo que hay poco conocimiento de la gravedad de este tipo de enfermedad. Sí. O sea, la gente, a menos que no te toque de cerca, tú difícilmente entiendas o investigues un poco de la gravedad del cáncer cervicuterino. Claro. Y de la alta mortalidad cuando no lo prevenimos o lo tratamos a tiempo. Entonces, como eso no se visibiliza, no se visualiza, entonces es muy difícil que quizás la gente lo tome tan en serio. O sea, es un tema donde el Ministerio de Educación tiene que jugar un papel preponderante porque si no sabemos el riesgo que estamos tomando, entonces muchas veces pues actuamos de la manera en que se da en nuestro país. O sea, no tenemos la dimensión, no entendemos la profundidad del problema, entonces por eso pues no vacunamos a nuestros niños y a nuestras niñas. Y eso, agregar a todo eso, doctora, que también el HPV afecta a cáncer, produce cáncer de laringe, sí, cáncer de pene, cáncer de ano, o sea, que es un problema bastante serio en ambos sexos. Sí, y algo muy importante es que el tema de la prevención respecto a la infección por el HPV empieza en la niñez. O sea, que hay un papel del cuidador muy importante. Si son niños, o sea, el niño no tiene conciencia de sí mismo. El niño depende de un cuidador que debe estar alerta y pendiente de todo lo que este niño necesita. Entonces, eso también entiendo que es un factor que no hace que quizás la ayuda llegue. Sí, porque la responsabilidad básicamente ahí, doctora, y yo siempre lo he visto así, es de los padres, de los cuidadores, porque el esquema de vacunación, por ejemplo, que nosotros aplicamos en nuestros niños, pues debe simplemente entenderse que a partir de
los 8 o 10 años, ya en esa etapa hay que poner esa vacuna y punto. El otro aspecto que se ha querido dar como una connotación de sexual a la vacuna, eso no tiene ningún tipo de asidero desde el punto de vista, digamos, científico. O sea, usted va a iniciarse sexualmente cuando se inicie, que debe evidentemente ser un adulto para iniciar una práctica que tiene tantas implicaciones. Sí. Pero evidentemente eso tiene que ver con la educación familiar y la educación que el país quiera transitar. Y nosotros aquí hemos hecho mucho énfasis, hemos tratado de transmitir a la gente que nos escucha esa importancia que tiene la vacunación contra el virus del papiloma humano, porque hay mucho prejuicio, muchas ideas y conceptos encontrados. Y qué bueno que está usted con nosotros conversando hoy sobre este tema, porque usted ve las consecuencias de no tomar esas medidas a tiempo. Usted ve ese paciente que llega ya con una complicación en donde no se les puede brindar tanta oportunidad, y que la gente pueda tener esa conciencia de que esa etapa que está viviendo ese paciente que llega a la consulta de la doctora Balbuena se pudo evitar con una simple vacuna, pues se vuelve sumamente importante en este sentido. Sí. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Nosotros continuamos esta interesante conversación luego de ella, así que no le cambie.